Resuelva para x la ecuación matricial a por x menos b traspuesta igual a un medio a cuadrado. Lo primero que hay que hacer para resolver una ecuación matricial es despejar la x, al igual como lo hacíamos con las ecuaciones, ¿cierto?, en los números reales. Vamos a hacer el despeje. Hay que tener mucho cuidado trabajando con matrices porque recordemos que las matrices no son conmutativas, o sea que A por B no es lo mismo que B por A, y la otra cosa es que no existe la división de matrices, sino que existe la inversa de una matriz. Bien, entonces, vamos despejando. Acá tenemos la x, que es nuestra incógnita. Entonces, todo lo que no tenga x como buena ecuación, vamos a cambiarlo, ¿cierto?, de lugar. Entonces, nos quedaría ax es igual a un medio, una constante, multiplicación por un escalar, ¿cierto? Y al otro lado como más b traspuesta. Bien, ese es nuestro primer, entonces, despeje. Pero ahora esta matriz A está multiplicando a la X y lo que queremos es dejar solita la X. Y al estar multiplicando, claro, uno tiene la tentación de pasar dividiendo, pero dijimos que no existe la división. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por la inversa de A. Pero, como dijimos que las matrices no son conmutativas, tenemos que decir que vamos a multiplicar esta matriz por el lado entonces izquierdo, por la izquierda, ¿ya? Por el lado izquierdo de todas las expresiones, ¿ya? Porque no da lo mismo, como dijimos, multiplicar por cualquier lado. Es decir, ¿cómo nos quedaría si multiplicamos por a la menos uno? Quedaría a la menos uno por la matriz A por X. Eso quedaría, ¿cierto? Cuando multiplicamos por el lado izquierdo de todo. Y acá también, todo por el lado izquierdo. A la menos uno lo vamos a dejar escrito primero por un medio, por A al cuadrado, más A a la menos uno por b traspuesta. Así quedaría, ¿cierto? Todo multiplicado por ese lado. Pero la gracia que tiene de que a la menos uno por a, eso nos da la identidad, la matriz, como decimos, el uno de las matrices. Vamos a anotarlo primero para hacer paso por paso todo. Quedaría la identidad por x. Acá esto es un número, aquí no hay problema. Los números con una matriz, ahí sí que son conmutativas. Así que quedaría un medio por a la menos uno por a al cuadrado. Y acá a la menos uno copiamos tal cual b traspuesta. ¿Y cuál es la idea de la identidad? De que cuando multiplicamos cualquier matriz por la identidad queda la misma matriz. Por eso le digo que es como el uno, ¿cierto? O sea que finalmente esto nos queda x, creo que no se va a ver, más arribita, x, entonces ahí sí sería nuestra matriz un medio a la menos uno por a al cuadrado a la menos uno por b traspuesto. Ahí tenemos recién nuestra matriz X, que es la que nos están pidiendo. Esto es lo que yo recomiendo hacer primero. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Tomar nuestra matriz A y nuestra matriz B y hacer estos cálculos que nos están pidiendo acá. Es decir, tenemos que calcular la inversa de a la menos uno con fórmula, ya lo vamos a hacer, a cuadrado, a por a, ¿cierto? Multiplicar dos matrices, calcular la traspuesta de b y multiplicarla por la inversa. O sea, tenemos ahora que hacer todo lo que es el cálculo, ¿ya? Vamos entonces. Bueno, ahí dejé la X lista para reemplazar. Tenemos que hacer, como digo, hartos cálculos primero. Vamos a calcular primero a la menos uno, lo vamos a ir haciendo por separado y después colocamos todo junto y multiplicamos. Entonces, a la menos uno por fórmula, acá tenemos la matriz A, es uno dividido por cruzado S por S, lo vamos a dejar expresado uno por 2 menos por fórmula S por S, cero por menos uno. Eso sería por es el número, el escalar, y la matriz entonces, estos dos numeritos se cambian de lugar, se intercambian. Acá queda un 2, acá queda un uno. Y los numeritos del otro lado se les cambia el signo. Bueno, este es cero, así que no se le puede cambiar, no tiene signo. Pero si era menos uno, multiplica, entonces va a quedar uno positivo, ¿cierto? Se cambia el signo. ¿Listo? O sea que la matriz inversa, ¿cuánto sería? Uno dividido, esto es cero, un medio por esta matriz 2, 1, 0, 1. El escalar entra a multiplicar a cada coeficiente. Un medio por 2 sería uno. Un medio por uno, un medio. Cero por un medio, cero. Y un medio por uno, un medio.
Esta entonces sería la matriz a la menos uno. Lo vamos a dejar reservado porque después hay que colocarlo aquí, multiplicarla por esas otras matrices. ¿Ya? Después vamos a dejar solamente el resultado. Entonces, repito, la matriz inversa es uno dividido por S menos S por S. Y acá colocamos la matriz, la diagonal, se cambian de lugar los números y acá se cambian de signo. ¿Sí? Les cambiamos el signo. Listo. Ahora, hay que ya tenemos esta parte. Listo, el a la menos uno, listo. Nos falta calcular ahora a cuadrado. A cuadrado, igual que las propiedades de potencia que teníamos antes, es lo mismo que decir a por a. Por lo tanto, tenemos que hacer la multiplicación de la misma matriz, ¿cierto? Dos veces. Uno menos uno, 0, 2. Y la multiplico por uno menos uno, 0, 2. ¿Y cómo es la multiplicación de matrices? Yo digo cruzado y sumando. Es decir, vamos a tener una matriz de 2 por 2, ¿cierto? En el que vamos a ir colocando la multiplicación así y así, cruzado. Y sería uno por uno es uno más cruzado, menos uno por cero, 0. Ahora ese lugar sería esa fila con esa columna. Sería uno por menos uno más menos uno por 2 menos 2. Así sería. Repito, entonces, ese sería uno por uno más menos uno por cero cero. Ahora ese lugar, uno por menos uno más menos uno por 2 menos 2. Después hacemos el cálculo. Para ese lugar ahora, sería ahora, como estamos en la posición 2 1 segunda fila, primera columna, usamos la segunda fila y la primera columna. Y lo mismo, 0 por 1 es un 0, más 2 por 0, 0. Listo. Y ahora el último, que es el 2 2 lugar 2 2 segunda fila y segunda columna, sería tomar esa y esa. Y nuevamente, 0 por menos uno es 0 más 2 por 2 son 4. Listo. Entonces ahora sumamos, restamos, nos daría la matriz uno menos 3 0 y 4. Ahí estaría entonces la matriz a cuadrado. Listo, ya tenemos esta parte. Nos faltaría solamente determinar B traspuesta, pero B traspuesta es bastante simple. Si nuestra matriz B es 1 3 1 menos uno, se define la matriz traspuesta como el intercambio de filas por columna, lugar a lugar. ¿Qué me refiero? B traspuesto se define entonces como la primera fila, que es 1 3, ahora pasa a ser la primera columna hacia abajo. Eso es todo. Y la segunda fila ahora pasa a ser la segunda columna, uno menos uno, en orden, a eso me refiero, lugar a lugar. Primera fila, ahora primera columna, segunda fila, ahora segunda columna. Listo, tenemos todas las matrices que necesitamos para sacar nuestro valor de la X y ahora tenemos que hacer la operatoria. A menos uno la vamos a multiplicar por A cuadrado y a la menos uno por B traspuesta y vamos a operar, ¿sí? Bien, acá dejamos reservadas entonces las matrices que calculamos recién y ahora voy a la X, vamos a hacer ese producto primero. Este proceso igual es como un poco largo, así que hay que ser muy cuidadoso. A a la menos uno por A cuadrado, vamos a hacer ese producto, después A a la menos uno por B traspuesta y después ya finalmente sumar, que es más rápido. Vamos entonces, con calma para no equivocar. Entonces, fila columna, uno por uno es uno más un medio por cero, cero. Te lo puedo ir haciendo al tiro, no hay problema. Acá sería así, cruzado. Uno por menos 3 son menos 3 más un medio por 4. Un medio por 4 son 4 medios. 4 medios es lo mismo que decir 2. Listo. Acá, lugar 2 uno 2 1. 0 por 1, 0, más un medio por cero, 0. Listo. Y finalmente el lugar 2 2 2 2 0 por menos 3 son 0, más un medio por 4. Y un medio por 4 dijimos que eso era 2. Listo. O sea que esta matriz, ese producto quedó uno menos uno 0 y 2. Ahí tenemos entonces el producto.
Lo mismo abajo, ahora multiplicamos la inversa por b traspuesta. Aquí está. Vamos. Uno por uno, uno, más un medio por 3 serían 3 medios. Después sumamos. Acá. Uno por uno, uno, más un medio por menos uno, menos un medio. Ahí está. Cero por una, cero, más un medio por 3, 3 medios. Y finalmente, cero por una es un cero, más un medio por menos uno, menos un medio. Listo. Ahora sacamos los numeritos, los coeficientes de esta matriz. Tenemos un medio más 3 medios, serían 5 medios. Un medio, perdón, uno menos un medio es un medio. ¿Listo? Cero más 3 medios es 3 medios. Y finalmente menos un medio. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a borrar esta matriz, la vamos a colocar aquí, la vamos a multiplicar por un medio, que es multiplicación por escalar, y esa otra matriz acá, y luego sumamos. Vamos. Tocamos las matrices y ahora ya estamos en el final. Acá tenemos multiplicación por escalar. El un medio entra a multiplicar cada coeficiente. Un medio menos un medio por cero, cero, y un medio por 2 sería uno. Ahí tenemos la multiplicación por escalar y luego finalmente hay que sumar estas dos matrices. ¿Y cómo se hace la suma de matrices? Coeficiente a coeficiente. Vamos a hacer acá al lado. Nos quedaría entonces que la matriz X de esta ecuación es un medio más 5 medios. Lo vamos a dejar expresado, después lo hacemos. Un medio más 5 medios. En el otro lugar, en el coeficiente uno 2, menos un medio más un medio. Menos un medio más un medio. Vamos. Lugar 2 uno. Segunda fila, primera columna. Ese lugar con ese lugar. Cero más 3 medios y uno más menos un medio, o sea, uno menos un medio. Ya. Y tenemos que nuestra matriz X, entonces era un medio más 5 medios son 6 medios. 6 medios simplificando me daría 3. Menos un medio más un medio me da cero. Bueno, 3 medios. Y uno menos un medio. Y ahí tenemos la solución de esa ecuación matricial. Vamos a hacer una observación con un siguiente ejercicio. Que les decía que podríamos tener, no sé, las mismas matrices de recién, el A y el B, y la ecuación sea de esta forma ahora. O sea, la ecuación pueden colocarla como se les ocurra, y ahí la importancia de las propiedades, por ejemplo, de la traspuesta, propiedades de la inversa, para eso son, para resolver ecuaciones como por ejemplo este tipo. No vamos a sacar el valor de la matriz X, ¿cierto? Pero sí vamos a hacer el despeje para un poco repasar el tema de las propiedades. Nuevamente, al igual que el otro ejercicio, queremos despejar la X. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo despejo la X si está dentro de esta traspuesta? Entonces podemos aplicar propiedades de la traspuesta. Acá primero tengo una resta o suma, y la traspuesta dice que se reparte, por así decir. O sea, esto quedaría 2, sería A por B, reparto la traspuesta, así. Eso lo cumple la traspuesta. Cuando es suma y resta, comillas, se reparte la traspuesta. Pero acá, fíjese, voy a aplicar esta propiedad aunque no es necesario porque podría pasarlo al tiro para el otro lado y despejar la X, que es lo que quiero, pero para aprovechar de practicar las propiedades. Resulta que acá tengo un 2 y acá tengo un producto. Tengo A por B traspuesta. Entonces la propiedad, cuidado, hay que dar la vuelta. Sería B traspuesto por A traspuesto. Eso dice la propiedad. Insisto, aunque aquí no era necesario porque, insisto, lo podemos pasar para el otro lado. Ok, es para solamente mostrarle las propiedades de la traspuesta. Y ahora podemos despejar. Bueno, el 2 no hay problema, es un número, no es una matriz, así que sí puede pasar dividiendo al otro. O sea, estoy multiplicando por un medio. Quedaría B traspuesto, A traspuesto, X traspuesto, y eso quedaría un medio por C cuadrado. ¿Sí? Ok, todavía no despejamos la X, queremos dejar solita la X. Esto pasa al otro lado restando. Menos X traspuesto, entonces queda un medio, menos B traspuesto por A traspuesto. ¿Sí? Ahí como vamos, ¿se ve bien? Voy a borrar acá el un medio que ya lo hicimos. Voy a seguir acá al lado.
y tenemos que menos x traspuesto, pero no quiero menos x, quiero x. Multiplicamos por -1. Así que aquí vamos a multiplicar por -1. ¿Cómo quedaría? Sigo acá arriba. Quedaría x traspuesto, positivo. Aquí quedaría negativo acá y positivo acá. Así que voy a dejar mejor este primero. B traspuesto por A traspuesto menos un medio C cuadrado. ¿Sí? Ojo, que alguien podría decir, pero hicimos una conmutativa. Sí, pero es suma y resta, eso no hay problema. Eso no hay problema en las matrices. Lo que hay que tener cuidado es la conmutatividad con el producto. O sea, A por B no es lo mismo que B por A. Yo no hice esto, no hice esto, sino que eso lo puse aquí y eso lo puse acá. Eso no hay problema, ¿ya? Y ya estamos casi. Porque entonces nos piden la X solita, pero está traspuesta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Transponemos otra vez, porque también es una propiedad que tiene la traspuesta cuando traspongo dos veces. O sea, si tengo traspuesta de la traspuesta, queda ahí la misma X. Pero ojo que todo este lado de acá, izquierdo, derecho, perdón, va a quedar traspuesto. Así, ¿ok? Y finalmente, nuestra X va a ser igual a todo esto. Y si quiere repartir la traspuesta, bueno, hágalo, no hay problema. O si quiere, calcúlalo de aquí adentro primero y después lo transpone como usted quiera, ¿ya? Lo importante es que llegamos al despeje de la X, un medio C cuadrado traspuesta. Y ahí tenemos nuestra matriz X. Y bueno, y después uno tiene que hacer el cálculo, reemplazar las matrices que nos den. Espero que les sirvan estos ejercicios de ecuaciones matriciales. Que estén muy bien. Chau, chau.